saludamos desde aquí, desde el Ministerio Linaje de Adonai. Su amado pastor Pablo Monge y mi esposa Leo Morales, que está tras las cámaras en esta mañana del Señor. Vamos a estar trayendo la palabra del Señor y el tema va a ser cómo alcanzar el reino de Dios. Amén. Entonces vamos a orar antes de traer la palabra. Amén. Padre, gracias te damos una vez más por Dios. permitirnos estar delante de tu presencia, Señor. Mira esta palabra que vamos a estar trayendo para el bien y la bendición de nuestros hermanos, para que supla toda necesidad en sus vidas, Señor, y que ellos aprendan a cómo caminar para ser parte del reino de los cielos, Señor. Y la palabra del Señor está en Primera de Juan capítulo 3 y vamos a estar leyendo todo el capítulo para que vayamos trayendo esta enseñanza, este mensaje. Dice la palabra: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Qué poderoso, hermanos. Ve cómo dice, vamos a repetir ese versículo, el número 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, semejantes, iguales a Él. Oiga eso. Amén. Porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, están hablando de Jesucristo, de Yeshua HaMashiach, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así debemos ser todos los que servimos al Señor, para poder alcanzar el reino de los cielos. Así como Él es puro, así seremos nosotros puros. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. En Jesús no hay pecado. Todo aquel que permanece en Él, en Jesús, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Para qué apareció el Hijo de Dios, Jesucristo? Para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Vean bien esto. Todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Quiere decir que si una persona peca deliberadamente, no es nacido de Dios, ¿verdad? Pero una persona que muchas veces nos preguntamos, ¿un cristiano peca? Sí, los cristianos pueden tener pecado, pero no practicar el pecado, porque todos somos hechos de la simiente de Adán, el cual pecó. Y traemos en nuestra carne, en nuestra piel, en nuestro cuerpo, la maldición del pecado. Y muchas veces como seres humanos podemos cometer errores y tener faltas, como cualquier hijo que su padre le dice, haz esto, no hagas aquello, y el hijo desobedece. Pero el hijo trata de ser agradable a su padre. En esto
se manifiestan los hijos de Dios, dice el versículo 10 de 1 de Juan capítulo 3. En el versículo 10 dice, y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Aquí diferenciamos entre Dios y los hijos de Dios y los hijos del diablo. Vamos a ver cómo nos explica la palabra aquí. Dice que todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Así que si hay alguno que tiene alguna diferencia con su hermano, puede ser su vecino, puede ser su primo, puede ser su amigo, puede ser su compañero de trabajo, debe arreglar una cuenta con esa persona y pedirse perdón, reconciliarse y amar a esa persona, aunque esa persona no te perdone a ti, porque tú lo debes perdonar a él. Pero si tú tratas de hacer las paces con la persona y no te perdona, ya que cumpliste con tu parte, ya queda en las manos de Dios esa persona. Tú sigues orando, pidiéndole a Dios que lo ayude, que le toque su corazón, que lo ablande, que lo haga un corazón de carne, que pueda sentir el toque de Dios, que lo redarguya para que se arrepienta, porque si Él no perdona, no podrá ir al cielo, no podrá salvarse. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Amén. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, así que vamos a ver en esto que si las obras de Caín eran malas, era porque Dios sabía que las intenciones y el corazón de Caín era perverso. Y si las obras de su hermano Abel eran justas, era porque Dios había visto que la justicia de él, que él era bueno, que era justo. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a vida, oiga bien, en que amamos a los hermanos. Si tú quieres pasar de muerte a vida, es necesario que ames a tus hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Esto es serio. Aquellos que están enojados con sus hermanos, y no solamente hablamos de hermanos de carne y hueso, de sangre, de madre, padre, hablamos de sus compañeros de escuela, hablamos de sus compañeros de trabajo, hablamos de sus vecinos, hablamos de sus amigos, que ahora se hicieron sus enemigos por alguna razón. Si no los amas, estás muerto. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Es homicida, eso es algo serio. Y sabes que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Si eres homicida, no vas a tener vida eterna. Así que es muy importante, y el más importante de los mandamientos, porque de qué vale, como dice 1 de Corintios capítulo 13, de qué vale que yo tenga todos los dones, y todos los dones de ciencia, sanidad, milagros, pero aborrezco a mi hermano. No tengo amor, nada soy. Seguimos en el número 15 de Juan capítulo 3. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto, dice el 16, en esto hemos conocido el amor
en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Oiga eso. ¿Qué quiere decir? Que si usted ve a su hermano en problemas, en situaciones, en necesidad, en hambre, en frío, usted le dé la mano a su hermano para que su hermano no sufra. Y aún así dice que deberíamos poner nuestras vidas por el hermano. Es decir, que si tú ves tu familiar, tu amigo, tu vecino, que tú amas en peligro, tú deberes defenderlo, ayudarlo, salvarlo si se está ahogando, sacarlo de un accidente de auto si es necesario, romperle la puerta al auto. Cuando vimos un par de meses atrás un automóvil en llamas y mucha gente se lanzó hacia el carro sin importar que fuera a explotar y arrancaron la puerta, las ventanas para sacarlo y salvarle la vida. Esas son personas que aman a su hermano, aún sin conocerlo. Le llaman buenos samaritanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Muchas veces vemos personas en la calle, hermano. Muchas veces yo he visto en un lugar por acá cerca de Haines City, personas pidiendo, prácticamente pidiendo dinero, con muchas flores en sus manos, y a cambio de una limosna, por así decirlo, te dan una flor. Muchas veces nosotros no los ignoramos. Yo por lo general voy y gracias a Dios cuando tengo algo se los he dado. Y una familia entera, una niña, su mamá, su padre, su hermano, con ropa de personas que se ve que son de bajos recursos. Y más aún en este tiempo tan costoso que está la vida, también costoso. No se cierre su corazón, ayude a esa persona. Decimos aquí, vuelvo a leer el 17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, no endurezca tu corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Personas que dicen amar, pero al momento que la persona te necesita, le da la espalda. Con ayuda, por amor a tu dinero, por amor a tus comodidades, por amor al que te quieres comprar algo para ti, eso se llama egoísmo. Debemos ser amantes de los demás. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Miren en qué conocemos que somos de la verdad. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Miren eso. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéramos a Él la recibiremos de Él. ¿Saben? Mira el secreto de tener y andar en el reino de Dios. Primeramente tienes que amar a tu prójimo. Amar a Dios sobre todas las cosas. Obedecer sus palabras, sus mandamientos. Porque el corazón no te está reprendiendo. Si no te está reprendiendo, quiere decir que estás andando en la voluntad de Dios y en la obediencia a Dios. Entonces, después de eso, puedes pedir a Dios a pedir algo y Él te va a escuchar. Muchas veces queremos que Dios nos conteste peticiones, nos conteste oraciones,
pero andando en desobediencia a Dios. Andando amargados, con celos, envidia, codicias y egoísmo. ¿Cómo vas a pedir a Dios algo cuando tú eres malo con tu prójimo? Cuando tú eres egoísta, cuando no quieres hacer la voluntad de Dios. Entonces Él dice que si tú le obedeces y amas a tu hermano, amas a tu prójimo, te mantienes en ese caminar de obediencia a Dios, dice que cualquier cosa que pidas la vas a recibir porque guardas sus mandamientos y haces las cosas que son agradables a Él. ¿Cómo puedes pedirle a tu Dios, a tu Padre Celestial, que te dé algo si tú no eres agradable a Él? Imagínate un padre que su hijo le está pidiendo un regalo, pero su padre le dice: hijo, obedéceme y haz esto, haz aquello. Llegaste de la escuela, haz tu tarea. Y el hijo no le obedece. ¿Cómo creen que su padre le va a contestar y a dar lo que él le pide? No lo va a dar. ¿Cuánto más Dios tendrá esas reglas estrictas? Si nosotros somos estrictos con nuestros hijos, ¿cuánto más Dios va a traernos a cuenta? Y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Es un mandato de Dios. Creer en Jesucristo y guardar los mandamientos es un mandato de Dios. Es un mandamiento. Y si usted no tiene a Cristo, no tiene vida eterna. Y si tú no amas a tu hermano, no vas a tener vida eterna tampoco. Son dos cosas importantes, dos mandamientos importantes que si no los obedecen, nosotros decimos en Puerto Rico: no te vistas que no va. Y dice el 24: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Cómo va a tener a Dios? Guardando sus mandamientos. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. ¿Cómo tú lo sabes? Por el Espíritu que nos ha dado. Oiga bien, Él nos dio su Espíritu Santo. ¿Ve? Él nos dio su Espíritu Santo. Y dice la palabra que nosotros vamos a recibir discernimiento y vamos a entender las cosas de Dios por medio de su Espíritu, porque han de ser discernidas espiritualmente, porque esta carne no puede discernir las cosas de Dios. Por eso nos dio su Espíritu Santo. Y Él nos dice que nos guiaría a toda verdad y a toda justicia. Amén. Gloria al Señor. Yo tengo deseo de seguir leyendo porque está bueno este capítulo. Vamos a seguir leyendo hasta el 4, hasta donde dice que Dios es amor, y entonces vamos a terminar ahí, pero vamos a seguir. Dice: el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Amados, no creáis en todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios: todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Miren, acá nos predecía que el requisito para recibir las cosas que Dios nos promete y que pidamos era guardando los mandamientos, y el mandamiento era creer en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Y acá dice: en esto conocemos el Espíritu de Dios. Oiga eso. Quiere decir que el Espíritu Santo es el que te da confirmación de que somos hijos de Dios y que Jesucristo es nuestro Salvador. ¿Cómo lo sabemos?
que todo conoce el Espíritu de Dios, en esto conoce que todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. O sea que si un espíritu no te confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ese espíritu no es de Dios, porque no lo va a poder confesar. Porque cuando un espíritu no es de Dios, el nombre de Jesucristo lo destruye, porque Él es nombre sobre todo nombre, y Él pudrió todo yugo, y Él tiene toda autoridad sobre todo espíritu contrario. Y ellos no pueden aceptar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Para ellos es una derrota confesar que Jesucristo es un Hijo de Dios. Para los espíritus malignos, ¿verdad? Anticristo. Dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, un espíritu que no quiere saber de Cristo para nada. El cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. La gente está buscando al anticristo. Y el anticristo no necesariamente es una persona. Puede que venga uno que sea el jefe máximo, que sea anticristo. Pero ¿sabe qué? El jefe máximo que está en contra de Cristo ya está en la tierra hace miles de años. Se llama el diablo. Y están buscando al anticristo por ahí. Todo aquel que niega a Cristo es anticristo. Todo aquel que hace lo contrario a Cristo es anticristo. Pues si Dios dijo aquí, no matarás, y el que está matando es anticristo. Si Dios dijo aquí, no robarás, y está robando, es anticristo. No tenemos que buscar una fábula de que viene por ahí un ser con 7 cabezas y 8 cuernos para saber que es anticristo. Simplemente que lo niegue, simplemente que diga yo puedo hacer de mi vida lo que yo quiera y no obedecer su mandamiento, porque está claramente aquí escrito: el que no guarda su mandamiento no es de Dios, que no obedece a Dios y está en muerte porque no recibe a Jesús. Amén. Amén. El cual dice, vosotros habéis y ahora está en el mundo. Mira que ya está en el mundo el anticristo. No hay que seguirlo buscando, está ahí. El espíritu del anticristo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. A los falsos profetas. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ese es el Espíritu Santo que está en nosotros. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y del mundo los oyen. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios no nos oye. Perdóname. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Quiero decir, que sí nos escucha. Y el que no es de Dios no nos oye. Eso es lo que quiero decir ahí. Y en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. ¿Verdad? El que es de Dios nos oye, pero el que no nos oye. Así que no se preocupen esos hermanitos que se frustran cuando le están predicando a alguien y no lo quieren escuchar. En el mundo hay, como dice el Señor, nos envió a ser pescadores de hombres. Imagínense que el Señor te envió al mundo y el mundo es el océano. Y el océano está lleno de peces. ¿Qué va a pasar si tú tiras el anzuelo a una parte del océano y no cae un pez? No significa que no van a caer otros peces. Así que si ese pez no cayó, va a caer otro. Porque Dios va a tener a la persona de paz que va a ser la que tú vas a hablarle y Él te la va a tener preparada. Te va a tener preparado ese corazón de esa persona para que tú le siembres esa semilla. Así que hermano que está comenzando a hacer evangelización y a llevar el mensaje de Cristo, no te des por vencido, no te frustres, no te rindas, sigue predicando el evangelio. Amén. El amor de Dios, Dios es amor. Capítulo 4, 1 de Juan,
versículo 7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito, único Hijo, al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, por causa de nuestros pecados. Gracias, Padre. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y en Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Gloria al Señor. Es una pausa aquí. Ayer o antier estaba hablando un muchacho, estaba yo llevando a un lugar y le dije esta palabra a él: todo lo que tiene Jesús tiene vida. Y nosotros sabemos que si confesamos al Señor, recibimos vida eterna y recibimos la salvación. ¿Qué sucede? Al final de todo el testimonio que yo le estaba contando, él decidió voluntariamente hacer la oración de fe y aceptar a Cristo. En el momento que él confesó el nombre de Jesús, y después comenzó a orar por él para que recibiera el Espíritu Santo, que es necesario que todos lo tengan para que puedan reconocer que somos hijos de Dios, que es necesario que sepan que el Espíritu es el único que puede discernir, puede darle el sello de que este es mi hijo y de ahora en adelante ya no hay potestad de las tinieblas contra él. Es confesando el nombre de Jesús. ¿Y qué sucedió? Él aceptó a Cristo. Él dijo esta oración y todo aquel que está ahí en los medios, en Facebook, en YouTube, quiero que ahora mismo ponga todo en comunión y vamos a hacer esta oración. Y repitan conmigo: si han recibido de parte de Dios una palabra y tu corazón late fuerte y rápidamente, es porque el Espíritu Santo te está tocando, te está redarguyendo el pecado de Cristo. Repite esta oración conmigo. Dice: amado Dios, acepto a Jesús como mi único Salvador. Perdona todos mis pecados. Entra en mi corazón y cambia mi vida. Ayúdame a permanecer firme en tu camino, firme en la iglesia, y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y te pido, Señor, que me llenes de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Ahora quédense tranquilos ahí, yo voy a orar por ti ahora mismo. Padre, en el nombre de Jesús te pido que allá en la distancia, donde quiera que estén, todos aquellos que hayan confesado esta oración, recibe poder de Dios, recibe Espíritu Santo y fuego en el nombre de Jesús. Recibe ahora más, en el nombre de Jesús. Recibe poder de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Si aceptaste al Señor, escríbenos en los comentarios y vamos a seguir orando por ti. Aleluya. Sigamos aquí con esta palabra para finalizar. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor,
sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí mi castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Primera de Juan 4, versículo 20, si lo quieren buscar. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Oiga eso. Y el último versículo, el 21, dice, y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Gracias, Señor, danos por esta palabra, Señor. Sí, mi Dios. Pedimos, Señor, que tú sigas obrando en cada uno de nosotros, Amén. para que nosotros podamos caminar como Jesús anduvo, como dice tu palabra. El que dice que está en Él debe andar como Él anduvo, dice tu palabra. Y tenemos, Señor, la necesidad de que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ayude para poder cumplir este mandamiento tuyo, esta encomienda, Señor. Amén. Te pido que a todos aquellos que estuvieron en los medios sean bendecidos, sean Amén. prosperados, y tú los guíes a toda verdad y a toda justicia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Amén. Bendiciones, hermanos. Y si desea ayudar a este ministerio, envíenos las ofrendas por el email linaje de Amoray @gmail.com. Dios me lo bendiga. Hasta el próximo servicio. Bendiciones.